Para poner un poco en contexto a las personas de quién se trata, pues Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, recordemos que este era un alias, como también el Señor de los Gallos era su segundo alias, y el rol lo cumplía como líder y fundador del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México en la actualidad. Nacimiento en el año 66, 1966 en Aguililla, Michoacán, México, y en su juventud migró a los Estados Unidos y fue detenido por delitos relacionados con drogas. Posteriormente fue deportado a la Ciudad de México. Trabajó como policía municipal en Jalisco y esto fue un dato confirmado también por investigaciones judiciales, y posteriormente se integró al cartel de Milenio, donde empezó a escalar sus posiciones. Tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal en el año 2010 se fracturó la organización y es allí donde surgió el CJNG, Cartel de Jalisco Nueva Generación, donde pues él lideraba. El grupo se volvió dominante porque incluso tuvo expansión internacional en América, en Europa, en Asia, y producía metanfetaminas y fentanilo, además de poseer estrategias como uso de drones, blindados artesanales, propaganda armada, y Estados Unidos lo consideraba como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Incluso, como ya lo mencionaba en la noticia, la DEA ofrecía una recompensa millonaria porque eran hasta más de 10 millones de dólares por su captura. Así que a pesar de que la confirmación ya se hizo oficial por parte del equipo forense de México, surgen los rumores en redes sociales o también de que supuestas noticias de que pudo haber sido otra la causa de su muerte, o de que su muerte pues no ha sido confirmada porque no ha habido una foto, pero el contexto es que el Mencho pues sigue siendo voz en los corrillos de este país, porque uno de los principales objetivos de México y de Estados Unidos era capturarlo, y es una pieza central contra el narcotráfico. Asimismo, pues también es símbolo de poder reciente en este cartel de Jalisco. El punto de quiebre de esta guerra contra el narco es que en el 2006 el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la llamada guerra contra el narcotráfico. Antes existían pocos carteles grandes, habían territorios relativamente estables, la violencia era alta pero muy localizada, y el Estado pues empezó a capturar o matar a los líderes de los carteles, se fragmentaron pues estos mismos y surgieron grupos más pequeños, incluso jóvenes y más violentos, lo que resultó en muchas guerras locales, incluso en la Ciudad de México y en los alrededores en este país. El negocio nunca desapareció, solamente que se multiplicaron los bandos. Y así pues es como nace la nueva generación de este cartel. Sara tiene también más información sobre esta noticia. Claro que sí, Vivi. Como ya has explicado quién era el Mencho, yo les voy a contar lo que pasó después y aviso desde ya, fue muy intenso. El domingo 22 de febrero apenas se confirmó la noticia de su muerte. México vivió en cuestión de horas lo que muchos periodistas en tierra describieron como el caos más coordinado que han visto en años. Podemos empezar por los bloqueos, porque en menos de 4 horas se registraron 252 bloqueos carreteros en al menos 20 estados del país: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, Hidalgo, Tabasco y muchos más. Camiones y autos incendiados atravesando las carreteras. Son las narcopresas que han estado haciendo como bloqueos coordinados que el cartel de Jalisco Nueva Generación, o más conocido ahora por sus siglas CJNG, eh, han estado usando como señal de fuerza cuando pierden a un líder. Y también podemos hablar de los negocios atacados, Vivi. Acá viene el detalle que circuló como pólvora en redes sociales. Quemaron el Costco de Puerto Vallarta, no una bodega pequeña, no un local cualquiera, un Costco. Las imágenes del edificio en llamas las compartió el periodista Joaquín López Doriga con el mensaje "no salgan de sus casas u hoteles", y llegaron tan lejos que hasta Elon Musk la reposteó en X sin escribir una sola palabra. También quemaron gasolineras, tiendas Oxxo con bombas Motolov en el Estado de México, una bodega ahorrera en
Cualcomán, Michoacán y plazas comerciales en León, Guanajuato. En Guadalajara se registraron vehículos incendiados en 78 vialidades entre las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlamajulco y Puerto Vallarta, en muchas ciudades en realidad. Y otra vez, en más de 20 estados se tomaron las carreteras. Y en los aeropuertos, que esto es donde se puso un poco más delicado, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se reportó más de 1,000 pasajeros afectados, vuelos fueron cancelados por precaución y en Guadalajara el caos fue más visible aún porque es el corazón del territorio de este cartel. Hablando de las víctimas, sí hubieron muertos. El saldo confirmado hasta el lunes en la mañana fueron más de 10 personas fallecidas entre los diferentes incidentes a nivel nacional. En Jalisco, por ejemplo, la Fiscalía Estatal confirmó la muerte de Mario Fernando Tejada Medina, un policía investigativo, durante el despliegue para controlar los bloqueos. 3 militares resultaron heridos en el operativo en Tapalpa, 3 guardias civiles en Michoacán también salieron heridos en un enfrentamiento en Ecuandero, y en Guanajuato se reportó una persona con quemaduras de 3er grado y otras 2 con lesiones. En las redes sociales se ha estado circulando un supuesto mensaje del cartel diciéndole a la gente en Guadalajara que se metan a sus casas porque atacarían a cualquiera que esté en la calle. Eso es terrorismo cotidiano y hay que nombrarlo como es. Pero hay un dato muy importante, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum salió el día siguiente a decir que la situación estaba prácticamente controlada, que el 90% de los bloqueos se habían desactivado esa misma noche del domingo, pero Ricardo les va a contar un poco más de lo que ha estado haciendo el gobierno de México en esta situación. Así es, Sara, pues esto ha sido digamos que un problema justamente para México, y digamos que qué es lo que está haciendo en la situación actual. Pues digamos que de a poco México viene recobrando la tranquilidad tras la muerte de El Mencho, como lo decía Vivi justamente en el inicio, y el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que se ha puesto fin a todos los bloqueos en carreteras que siguieron al operativo militar que acabó con el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. En total se habían contado 85 obstrucciones en carreteras federales, de las que la mayoría ya fueron liberadas ayer, justamente el lunes por la tarde, aunque el total de bloqueos asciende, según información, a más de 250. El orden ha quedado instaurado totalmente este lunes por la mañana, según ha dicho el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch, que ha puntualizado que los estados más afectados, como lo mencionaban, pues fueron Jalisco, donde tuvo lugar la operación policial, además de Baja California, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas. El hombre fuerte del gabinete de Claudia Sheinbaum pues ha anunciado también la detención de 70 criminales en 7 estados. La caída del Mencho es el mayor golpe contra el narcotráfico dado hasta la fecha por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que se ha distanciado de su predecesor Andrés Manuel López Obrador y de su polémico emblema abrazos no balazos, para hacer de las grandes detenciones y los extraordinarios decomisos una de las principales marcas de su sexenio. En la operación, pues ha colaborado estrechamente la inteligencia estadounidense, con la que se ha fortalecido la comunicación desde la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, favorecido por las presiones que el gobierno del norte ejerce justamente sobre México para obtener resultados en la materia. No ha habido, sin embargo, elementos de Estados Unidos en la operación militar, según ha recalcado la presidenta, que tiene que estar espantando cotidianamente el fantasma de una injerencia del ejército extranjero en el país. Ahora bien, la caída de uno de los últimos grandes capos mexicanos llega tras un año de intensa comunicación entre los ejecutivos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum en esta materia. México ha hecho varias entregas extraordinarias de narcotraficantes a su vecino del norte para que sean juzgados y condenados prácticamente pues en este país, donde mantener el control de sus organizaciones desde la cárcel se vuelve casi que imposible, a diferencia de lo que ocurre en las prisiones mexicanas. El botín enviado está compuesto en conjunto por más de 90 criminales hasta la fecha, que se enfrentarán a la justicia anglosajona a cambio de no recibir la pena capital como castigo, una condena inexistente justamente en México y sorteada para estos casos en Estados Unidos gracias al acuerdo alcanzado entre las autoridades de ambos países. Finalmente, vale la pena destacar que el gobierno va a reforzar el despliegue en Jalisco, que ya cuenta con unos 7,000 efectivos como efecto disuasorio
ante cualquier amago del narco de hacer otra demostración de fuerza. Así que, pues esto realmente se ha convertido casi que en una gran exigencia para Claudia Sheinbaum y para su gobierno de tratar de mantener el control para que no hayan pues, represalias justamente de todo lo que tiene que ver con los amigos justamente de este gran narco que acaba de fallecer la semana pasada, finales de la semana pasada.